una artista colombiana, inmigrante, residente más de esta ciudad. Fui parte de la residencia Algeria, Túnez, Barcelona en 2016. Me intento mover a medio camino entre las artes plásticas y las artes escénicas. Actualmente trabajo con el sonido, que es un material que me ha permitido hasta ahora transitar entre varios mundos desde la escucha. La radio performance o radioarte de manera un poco marginal, o la radio comunitaria, que para mí es más próxima a las personas que no tienen, digamos, nada que ver con el arte. Para Giselle presenté un proyecto basado en mi corta experiencia o residencia en esta ciudad, en Barcelona. Bueno, estaba pasando por un momento donde no podía definir claramente, digamos, mi estatus social, porque parte de mis ingresos venían de alquilar mi propia habitación. Planteé hacer entonces una especie de performance prolongada, sonora, de postales sonoras, como para evitar esta contradicción o la paradoja que, bueno, me gusta mucho. Y la idea era pasar por varias habitaciones de alquiler de Airbnb con el presupuesto de la residencia para grabar las pesadillas o las experiencias de estas personas que alquilaban su habitación, usando, claro, la misma plataforma de Airbnb. Pero escribiéndole a estas personas sobre mi proyecto, ninguna accedió. Era un proyecto fallido al final, caro, costoso también para ellos, arriesgado, digamos. Las personas tenían miedo porque Airbnb se estaba convirtiendo ya en un delito, por así decirlo, y también porque muchas personas sacaban realmente usufructo de los pisos de alquiler turístico. Así que decidí basarme en las pesadillas para entrevistar amigos, conocidos que alguna vez hubiesen hecho lo mismo que yo, compartir su espacio con desconocidos. Y de allí surgieron 8 testimonios. En paralelo decidí comenzar a bordar con hilo fosforescente. Lo de bordar es una manera de esperar y de detener el tiempo, quizás. Bordar una carta de Airbnb que invitaba a los que alquilaban desde su plataforma a salir a marchar en Barcelona contra esta ley de uso turístico de los pisos. Y otra era la carta del ayuntamiento que promovía denunciar a tus vecinos si ellos tenían pisos turísticos. Quise contraponer estas 2 cartas en una instalación donde por una parte el espectador escuchaba los testimonios de amigos y conocidos a través de una almohada. También podían ver en una pared copias de mis correspondencias por Airbnb. Y había otro espacio a oscuras donde el espectador podía leer en la oscuridad las fundas de las almohadas. Así que el trabajo está como una maqueta, pero me gusta el estado de potencia en el que está ahora. Para mí como artista, compartir con Lides y con Urgen, de Argelia y de Túnez fue muy importante. El encontrar correspondencias entre el Magreb y Sudamérica. Bueno, venimos de colonias, obviamente, pero además compartimos muchas necesidades como artistas. Por ejemplo, el deseo de vincular nuestra práctica con la cotidianidad de nuestros países, con el cuerpo, digamos, en una experiencia de borde, de margen, eso. Bueno, la experiencia de realizar una residencia en el lugar donde resides fue interesante y contradictoria a la vez. A ver, Barcelona se me había desbaratado por un momento, se había vuelto muy hostil. Trabajé mucho entonces con la idea de Derrida sobre la hospitalidad. Hospitalidad. Además, él es argelino, algo que ignoraba antes por completo. Bueno, siempre pensando que los grandes filósofos son europeos, ¿no? Además, era difícil ver con los mismos ojos de mis compañeros, de mis 2 compañeros. Vas perdiendo como la capacidad de asombro. Recuerdo un día, por contar una simple anécdota, que en Urgen necesitaba comprar tela negra como yo para el montaje de la exposición y queríamos gastar poco dinero porque ya estábamos en los detalles finales. Fuimos a Les Encants y lo más impresionante para mí fue poder escuchar a Nurgen hablando en árabe con todos los comerciantes, hablando y negociando. Había muchos de Túnez, bueno, como ella, y nada, pude ver la ciudad en la que vivía desde su propia ciudad, ¿no?
y me encanté con Les Encants, bueno, con Barcelona, gracias a la presencia de ella. Tal vez de esta anécdota pueda surgir algún proyecto, no lo sé. Envío un agradecimiento especial a Marta y a Xavi. Marta me puso en contacto con El Periódico para una entrevista llamada Los Guiris del Quinto. Fue muy divertido. Y Xavi, claro, por todo el apoyo. Y agradezco a todo el equipo igual que conforma Geyser, también a mis compañeros, por crear el puente con esta maravillosa experiencia. Gracias.